Derrochando juventud. ¿Listos? ¿Ya? ¿Listos? Vámonos. Johnny, Houston. Entonces se va a llamar cómo detectar a tu pareja ideal. Sí, vámonos. 1, 2, 3. Hola amigos, bienvenidos a un podcast más de Plática con Sentido. Por primera vez van a ver a estos tres, se puede decir, jóvenes adultos o ya nos decimos adultos, ¿cómo ven? Muchacho, yo diría muchachos todavía. ¿Tuyo? Muchachos, sí, pues estamos en los 30, todavía aplica, creo. La racita que nos esté viendo de 20 años van a decir, ¿dónde tus chavos rocos? Bueno, vamos a hablar de muchachones. El día de hoy, por primera vez, a todo color, nos van a ver, con defectos y todo. Víctor Suárez, bueno, creo que Jonathan Ramírez y David Ramírez, muchachos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que se va a titular ¿Cómo detectar a tu pareja ideal? ¿Cómo es, muchachos? Muy bueno. Muy apropiado, ¿eh? Muy apropiado. Es necesario hablar de esto porque muchos jóvenes andan muy perdidos en ese tema. Muchas dudas. Correcto. ¿Sí? No, pues sí, yo creo que ya lo habíamos planeado, no planeado, pero ya lo habíamos mencionado un par de ocasiones y precisamente hoy estábamos hablando de que pues nos gustaría quizá a lo mejor hacer alguna serie de podcast hablando sobre, ¿no? Un poco sobre el tema de, pues, ¿cómo sería la aventura de conseguir o de encontrar una persona, ¿no? Con la que te puedas identificar y quizá en el futuro, pues, tal vez diríamos en México que se llegue a matrimoniar el asunto, ¿no? A ver, cuando ya hablando, no de buscando novias así de la época adolescente de que nada más una novia, porque ya hablando maduramente cuando uno dice, ¿sabes qué? Yo ya quiero tener una pareja, ya quiero estar estable. Este podcast va más para las que ya quieren una relación totalmente seria. Bueno, pero Junior, pero ahí entraría la pregunta, entonces, si no quieres una relación seria como cristiano, ahí como que, digo, no sé, a lo mejor... No es para mí, ¿no? O no, simplemente, pues, si no quieres una relación seria, digo, si estamos hablando desde el punto de vista cristiano, pues, cualquier cristiano, digamos, decente, no sé si la palabra entra ahí, pues querría una relación seria, ¿no? O a lo mejor claro. estoy yendo muy, muy rápido. Y es que hay una cosa que debemos tomar en cuenta, que el noviazgo en nuestro entorno o en nuestro nicho cristiano siempre debe ser algo serio. Pues el noviazgo está hecho precisamente para conocer a la persona, no simplemente para experimentar. Bueno, yo pienso que ahí a lo mejor entra, ya es un tema controversial, no sé cómo lo vea Junior, porque también al mismo tiempo pienso que cuando uno es joven o cuando uno es más jovencito, realmente no te pones a pensar en eso mucho. A lo mejor ahorita nosotros que ya estamos en una nueva faceta de la vida, que ya no somos tan jovenzuelos, pues a lo mejor sí logramos notar esa gran diferencia, ¿no? Pero a lo mejor incluso si eres cristiano o no, simplemente cuando eres un jovencito no estás pensando, oye, mi próxima novia va a ser mi esposa, ¿no? Porque simplemente No, sí lo hacen. Sí lo hacen porque hasta se mandan mensajes y de que ay, toda la vida y vamos a estar siempre. Sí. Cuando tienes un noviazgo siempre piensas en que esa pareja va a ser para siempre. Y no me van a echar mentiras, porque todos verdad, cuando ya andan enamorados de que, no, sí, mi amor, siempre vamos a estar juntos y que bla, y a la mera hora tómala. Bloqueados de Facebook, Instagram, WhatsApp y se acabó el amor. Oigan, y yo creo que en primera instancia, si esto es como una serie que van ciertos pasos, yo creo que una de las cosas que en primer lugar todos los muchachos y muchachitos cristianos deben tener presente, que el noviazgo es algo serio, es algo que debe ser muy bien valorado, respetado. Sí. Y que no se vale jugar con las chavitas, con las hermanitas, ni tampoco viceversa, ¿no? Sino que ya vayan enfocados con la idea de que si van a conocer a una muchacha o un muchacho,
ok, a lo mejor no están pensando en casarse, pero sí en primer lugar tener en claro que no se vale jugar con los sentimientos. Sí. Bueno, no sé si en un podcast lo dije, y ustedes saben que siempre tengo algo que contar, que no se debe de jugar con las chavitas. Sí. Ok, voy a contar una experiencia que yo tuve. Cuando estaba en la secundaria, yo tenía un amigo, bueno, tuve como 2 o 3 mejores amigos. Y me acuerdo, de hecho, si este podcast lo llega a escuchar, Grace se va a acordar. Una amiga. Uh-huh. Había una chava, entraron como 4 o 5 chavitas, me acuerdo, en la secundaria. Ellas eran de primer año y yo ya estaba como en segundo, tercero. Y me acuerdo que una vez, yo las vi pasar y en ese tiempo estaba de moda las Bratz. No sé si se acuerdan de esas muñecas, que eran como que un grupito, cabezoncitas, las Bratz aquí en México. Y entonces, pues eran como que las nice, las muñecas. Y ellas entran en la secundaria y me acuerdo que eran 5 chavitas, 5 o 4 chavitas, y se juntaban, y yo les puse, ahí van las Bratz. De hecho, Febe se debe de acordar de las Bratz. Y pues siempre había la más bonita, la que le seguía, la tercera y así, sin discriminar, pero siempre va a haber algo así, ¿no? Donde sea. Y entonces, pues a mí me gustaba la chida. O sea, la más bonita. Pero pues siendo sinceros, en la secundaria yo no era de los más agraciados. Bueno, nunca me sentí de los más agraciados. Y pues hay chavos en la secundaria que están caritas y pues el chavo carita no hubo con la chavita. Entonces mi amigo, no voy a decir nombres para no quemarlo, mi amigo le gustaba una chava que se llamaba, una niña, bueno, era una niña en ese tiempo, que se llamaba Alejandra. Y Alejandra, pues sin querer, se enamoró de mí, sin yo saberlo. Entonces a mí me mandaban, un 14 de febrero a mí me mandan una carta diciendo de que el Día del Amor y la Amistad, ya se acuerdan del buzón que se hacía en la secundaria, prepa, las cartitas, las cartitas que te mandaban. Y primer 14 de febrero que me llega una carta. Y entonces yo dije, es de ser mis amigos que me están haciendo una broma para que yo me ilusione, ¿no? Entonces abro la carta y dice, hola, me gustas mucho, te veo en la salida. Entonces yo no iba a caer en el juego. Yo dije, me voy a quedar ahí en la salida y me voy a quedar como tonto y todos se van a empezar a reír. Pues no, hay cuenta que yo voy caminando y de repente veo que está esa chava, se llama Alejandra. Y Alejandra me dice, hola, y yo así como que, hola, y de repente se acerca y me dice, ¿recibiste la carta? Y yo así como que, ay, Dios. Y yo, ¿era real? ¿Fuiste tú? Sí, y ya de que... ¿Era una de las Bratz o no? Era una de las Bratz, era la entonces no era la que a ti te gustaba. No, no era la que me gustaba, pero esa chava era la que le gustaba a mi amigo, mi mejor amigo. Entonces ella me dio y me dijo que yo le gustaba y ta. Entonces yo dije, bueno, déjame hablarlo, o sea, déjame pensarlo, pero déjame pensarlo era de que voy a hablar con mi amigo. O sea, primeramente, muchachos, hay que tener respeto a sus amigos. Y entonces no cambien nunca una chava por un amigo, porque esa chava te puede dejar y después tu amigo ya no lo vas a tener. Es como un consejo. Entonces yo voy con mi amigo y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues es que Alejandro me mandó esto y se lo mostré y pues ¿qué onda? ¿Qué hacemos o qué? Y él me dijo, no, pues no pasa nada, si quieres. Y ella, porque él ya lo había intentado y la chava no había querido con él. Me dice, no, si quieres, dale, no hay problema. Entonces él me dio luz verde. Procede. Ajá. Y pues ya al día siguiente, no al día siguiente, creo que fueron 3 días y ya, yo de que, ay, sí, vamos a ser novios, de que nada más la veía y ya. Resulta que como él era de una casa hogar, tenía padrinos de Estados Unidos y siempre le traían ropa, cosas así, y como yo me juntaba muchos con ellos, era como que cualquier cosa a mí también me daban. Y un día a ese amigo le dan el FIFA para el Game Boy, el FIFA 2006, 2005, 2004, no me acuerdo. No, creo que era como el FIFA 2001, 2002. Y yo de que a mi amigo le digo, dámelo.
préstamelo el fin de semana, le dije. Y me dice, mira, te lo voy a prestar si hacemos un trato. Y le digo, ok, no. dime. Y me dice, yo te doy el juego, el de la FIFA, era para el Game Boy, me acuerdo, el Game Boy Advance. Me dice, te doy el juego de la FIFA, pero tú me vas a dejar una semana de que yo trate de conquistar a Alejandra. Está duro esto. Y yo le digo, ok, pero si en esa semana, o sea, yo terminaría con ella, pero si en esa semana tú no andas con ella, yo puedo regresar con ella. Y me dijo, sí. O sea, pero oye, Junior, entonces ustedes ya andaban, ¿no? O sea, eran novios. Ya éramos novios, ya había pasado ya como 2-3 meses, yo creo. No, fue febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Están negociando octubre, con noviembre. La muchacha. Sí, ya llevamos 10 meses, porque eso fue en diciembre cuando le dieron ese regalo. Uh-huh. Entonces, ok, voy, le digo a Alejandra, ¿sabes qué? Pues ya no puedo andar contigo, y la chavita llorando, pero ¿por qué? Y le digo, es que casi no nos vemos, y la verdad no la veía, porque pues yo ni dinero tenía, y la chavita era de que, oye, vamos acá, y no tenía dinero, nada más la veía en la secundaria. Y ya pues terminé con ella, y ya le digo iba a decir el nombre, ya le digo a mi amigo, y me da el juego. Ya me da cuenta que pasa la semana y nada, no se le hace nada al chavo. Y ya termina la semana y pues ya yo regreso con Alejandra y le digo, oye Alejandra, ¿sabes qué? Ya lo puse muy bien y quiero regresar contigo. Pues no, pues la chava regresa conmigo. Ahí va. En diciembre, creo que era en diciembre, a finales de diciembre te dan tus calificaciones. Uh-huh. Y entonces tienen que ir tus papás a firmar y todo. De las boletas. Y yo me acuerdo de yo muy fanfarrón que era, yo decía, no, pues yo corté a esta chava y volvió a andar conmigo y ya tengo un videojuego, hablando así entre hombres, y pues siempre va a haber una ahí de que le gusta a la chavita y por quedar bien va y como aquí en Monterrey le dicen, vas y te peinas, vas y lo acusas. Entonces yo no sabía que ese chavo fue y le dijo a Alejandro el trato que yo había hecho. Entonces esa chava estaba con mi amiga Grace en el salón, o no sé si eran de esa misma, yo creo que sí estaban en el salón con Grace. Y su mamá, pues ya que en paz descanse la hermana Norma, su mamá iba a recoger las calificaciones de Grace. Entonces a mí me mandan a llamar, me dicen, oye, te habla Alejandra, que si puedes ir allá. Era como era otro edificio donde van y recogen las calificaciones. Entonces yo voy y veo que en ese momento iba pasando la mamá de Grace, iba atrás de mí. Entonces donde yo subo la escalera y doblo, se me para Alejandra y me dice, ¿cómo fue posible que me hayas cambiado por un Game Boy? Por un juego de Game Boy. Y cuando hace eso yo volteo y veo la cara de la mamá de Grace, así como que con los ojos así de que, ¿qué hiciste? Alzado de que, y de repente nada más siento el cachetadón. Vámonos. Pero sonó eso con el eco de las escaleras y todo, y la mamá de Grace era como que, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? O sea, había escuchado todo. De novela. Sí, y me dijo, jamás me vuelvas a dirigir la palabra, por favor. Entonces, pues su mamá vio, me acuerdo que ya después con el tiempo, siempre que nos juntábamos ahí, su mamá recordaba el momento de la cachetada. Y pues sí me acuerdo, en ese tiempo pues tenía que unos 14 años, yo creo. Y ya pues me daba consejos de que eso no debiste de haber hecho, que haya sido un juego, no debes de jugar con los sentimientos de una mujer. Y pues ya me quedó como de experiencia de... Oye, Junior, y es que esa es una de las primeras lecciones que todo debe aprender. Bueno, no en la realidad, pero ojalá todos aprendieran que hay una consecuencia de jugar con los sentimientos, y todo lo que uno hace a la vuelta de la esquina, sale a la luz. Uno lo tiene que pagar, ¿no? Pero sí, ese fue una de mis aventurillas ahí en la secundaria. Pero yo creo que ustedes no, o sea, yo sé que Dave o Jonathan
o alguna vez hicieron algo así. No así cambiar un juego de Game One, sino, no, yo pensé que la cambió por otra muchacha. Fíjense que a lo mejor, como dice Junior, a lo mejor, bueno, yo creo que ni Jonathan ni yo fuimos tan así, no experimentamos tanto bueno, yo al menos yo no, a lo mejor Jonathan, no sé si tenga ahí alguna historia engarzada, pero yo creo que en mi caso, al menos el tema de las relaciones, del amor y la amistad y todo eso, yo siempre cargaba con el estigma de que soy el gordito, soy el niño feíto, ¿no? El que nadie voltea a mirar. Entonces realmente creo que nunca tuve no sé, como que un acercamiento así. Como un problema tan grande como eso. Y creo que sí, en algún momento se llegó a presentar el caso, no sé, de que a alguna muchachita yo le gustara o que a mí me gustara, pero creo que en mi misma pena o la forma en que yo realmente no sabía, me sentía como que simplemente el patito feo, yo creo que nunca se dio pie, o nunca dio pie a que yo tuviera así como que una experiencia tan compleja, pero pues sí, obviamente yo creo que queda ahí yo creo que antes de elegir a una persona, yo creo que ese ¿cómo se puede decir? Este consejo que estás contando, Junior, con tu experiencia, yo creo que es uno de los primeros consejos que deberíamos de tomar, ¿no? Oye, si vas a tener una relación, pues, no sé, tómala en serio. Yo me acordé ahorita que había una muchacha en la secundaria que desde que yo entré, bueno, como ustedes saben, ¿no? Al ser hijos de misioneros siempre hemos pues viajado constantemente, ¿no? Mudándonos, y me acuerdo que en aquel entonces yo entré a tercero de secundaria y había una muchacha de mi salón que pues simplemente yo le caía muy bien, y yo noté desde el primer día de clases que pues realmente ella tenía como que un interés, sí, que le gustaba, ¿no? Y como que nos volvimos muy buenos amigos. La verdad es que a las personas que yo les he hablado de esta amiga, realmente pues no pasó nada malo, pero como que había una amistad muy profunda, ¿no? Había una química especial, nos llevábamos muy bien. Y fíjense, yo creo que un consejo que a mí me gustaría dar respecto a eso, fíjense que conforme pasó el año y todo ese rollo, pues obviamente yo supe o yo sabía, sentía a la forma en cómo ella me trataba, de que había como que cierto interés. A mí me caía muy bien, la sentía como una muy buena amiga. Había mucha química, pero yo no sentía una atracción física o algo más allá de simplemente decir, es mi súper amiga, ¿no? Y todo eso. Recuerdo que terminamos la prepa y en el día de graduación me acuerdo que fuimos como ya saben, ¿no? Que en la graduación te llevan como a una, ¿cómo se dice? Eso que hay mucho ahí en Monterrey, a las afueras, ¿cómo se dice? Una quinta, una finca. Sí, una quinta, eso. Me acuerdo que nos llevaron a una quinta y ahí la chava por fin se me declaró, ¿no? Que me dijo, oye, Carlos, pero así, no, hasta eso, yo creo que la muchacha era bien inteligente, o sea, era bien entendida, que me acuerdo que sin muchos rodeos, y me dijo, oye, la verdad es que me gustas, ya saben, ¿no? El verbo, ¿no? Y yo me acuerdo que se declaró, y yo me acuerdo que pues yo simplemente dije, no, pues te quiero como una amiga, etcétera, y ella lo tomó bien, pues está bien, bla, bla, bla. Pasó el tiempo y como después de ahí me acuerdo que pues yo fui a la prepa, estuvimos en ese lugar viviendo por algún tiempo más, nos frecuentamos de vez en cuando, ella y yo y otros amigos, pero nunca pasó nada. Pasaron como 2 o 3 años y me acuerdo que yo volví a ese lugar a visitar precisamente, creo que en ese entonces, bueno, es una historia larga, ¿no? Pero el punto es que volvió a pasar. Y pues me tocó volver a hablar con ella, ¿no? Y volvió otra vez ella como que, oye, pues quería decirte nuevamente que realmente me sigues atrayendo muchísimo y que no sé qué. Y fíjense, muchachos, que yo siento que ahí cometí un grave error, porque yo nunca le dije explícitamente a la muchacha, oye, ¿sabes qué? Sí, realmente estoy interesado por ti o algo por el estilo, pero me acuerdo que en aquella ocasión como que, no sé, tal vez me porté un poco más blando o simplemente como dije, a ver qué pasa, ¿no? Y el caso es que yo le dije, ¿sabes qué? No estabas presionado ahí. No estaba presionado, ¿no? No, el punto es que, pues yo siento que fue un error mío, ¿no? De que yo me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Pues igual y podemos intentar algo, ¿no? A lo mejor y funciona.
pero muchachos, yo quisiera para los jóvenes, especialmente los más jovencitos, yo siento que cometí el error de pensar que dije, oye, bueno, pues es una buena muchacha. La verdad es que fuera de cualquier otro aspecto, la chava era muy inteligente, eran de esas muchachas que, no sé, que simplemente te atraen, que no son muchachas así tan loquillas como se dice allá en Monterrey, ¿no? O una muchacha muy alocada, ¿no? Era una muchacha agradable y todo eso, era culta y todo eso y demás. Pero simplemente cuando alguien no te gusta o no te atrae, yo creo que lo mejor es simplemente marcar tu raya, porque me acuerdo que yo fui a visitar a esa ciudad por una semana o 2 semanas, algo así, para visitar a mis amigos y todo eso. Y pues yo dejé la ciudad con esa semi-promesa, vamos a decirlo así, de que íbamos a trabajar nuestra relación, aunque nunca fui tan directo. Y pues la cosa, muchachos, es que una vez que regresé a donde estábamos viviendo mi familia y yo, pues simplemente como que yo la evadí y la chava me enviaba mensajes y que pues en ese entonces te ilusionó, ¿no? Porque ya tenía, como se utiliza hoy el mentado crush, que tenía un crush conmigo, ¿no? Entonces, yo siento que cometí uno de los grandes errores, porque decía Junior, y es algo muy cierto, a lo mejor un amigo, bueno, a lo mejor no fue en mi caso, pero al final yo perdí una amiga por el simple hecho de haber tratado de mezclar algo que simplemente no se iba a dar desde mi punto de vista, y como al mes y medio, yo creo que simplemente ella dejó de hablarme, y hasta la fecha, muchachos, nunca volví a saber nunca nada más acerca de ella. En algún momento intenté, no sé, como que enviarle un mensaje para saber cómo estaba y bla, pero ya no. De hecho, esa chava es senadora y tiene una casa allá en Los Ángeles. Es una mansión. Otra cosa, muchachos, que creo yo que a los muchachos cristianos nos llega a pasar es que nos atrae el opuesto. No sé si ustedes... Creo que eso es un problema muy común. A veces en los jóvenes cristianos llegamos a la secundaria, o en mi caso, a mí me pasó algo en la prepa, que ustedes saben que cuando uno llega a esa edad de los 15, 16, 17 años, te empieza a traer mucho, pues, las fiestas, que te acepten en algún círculo social. Y yo creo que esa es una situación que le puede pasar a algún muchacho que nos pueda estar viendo. Yo me enamoré mucho de una muchacha en la preparatoria, la quise mucho, podríamos decir así, que fue de esos amores de adolescencia, ¿no? Que te pegan fuerte. Pero antes de esa relación, yo tuve una novia que era cristiana. Y fíjense qué interesante. Yo conozco esa historia. Estuvo muy interesante porque la muchacha, la que era cristiana, por alguna situación no congeniamos y cortamos la relación, pero ella se dio cuenta que después de que yo anduve con ella, yo me había empezado a interesar por una muchacha que no era cristiana, con costumbres totalmente, pues ya saben, ¿no? Diferentes a lo que a nuestro mundo, a nuestro nicho social. Y ella me dijo, yo recuerdo muy bien, oye, Jonathan, porque la muchacha, a pesar de que cortamos, muy maduramente me siguió hablando y frecuentándome, y me acuerdo que me dijo, oye, Jonathan, esa muchacha no te conviene. Mi reacción fue como que, oye, ya lo nuestro ya pasó. Lo está diciendo para que regreses con sí, para que me vaya mal en mi relación. Pero era una gran atracción que yo tenía por esta nueva muchacha. Era una muchacha que frecuentaba los antros, las fiestas, hasta cierto punto quizás había probado cierta sustancia nociva, alguna droga, pero lo que recuerdo ahora en retrospectiva es que realmente me atraía mucho más que ella el mundo, eso que yo no había podido experimentar como cristiano, pues como ustedes saben, de padres misioneros, pastores. Entonces me llamaba demasiado la atención
su mundo y ser parte de todo eso, ¿no? Poderla acompañar a las fiestas, poderla acompañar con sus amigos, ir a los bares. Entonces, como que en mí empezó a crecer esa inconformidad de, soy cristiano y no puedo ir con ella porque tengo que ir a la iglesia, ¿no? O no puedo ir los sábados con ella porque yo tengo que ir a la iglesia. Entonces, yo no me estaba dando cuenta que sin querer me estaba haciendo daño a mí mismo, porque ustedes saben, en la adolescencia uno pasa por la rebeldía, hay muchos pensamientos, no tienes muchas cosas muy en claro. Entonces, yo no había entendido que Dios de alguna manera me estaba hablando a través de mi exnovia, ¿no? Oye, esta muchacha no te conviene, mírala, fíjate que no es nada compatible con tus creencias, con tus convicciones. Y bueno, para no hacerla tan larga, ella y yo tuvimos que cortar por un problema que tuvimos, pero dejó ese vacío en mí, o esa ansiedad de querer conocer un poco más, experimentar cosas que a la larga no me iban a traer nada bien. Entonces, creo que eso puede ser un consejo para algún muchacho que nos esté escuchando, muchacha que le atrae demasiado una persona que no es cristiana, pues que tenga mucho cuidado, ¿no? A ver. Oigan, entonces yo creo que de ahí, partiendo de esa primera, o de este primer grupo de consejos que hemos dado, la pregunta del $1,000,000 sería: entonces tenemos que, como se pensaba antaño, o quizás se sigue pensando, no lo sé, tenemos que fijarnos, o nuestra recomendación, bueno, yo les preguntaría a ustedes, para ser más específicos, a Junior y Jonathan, ¿ustedes creen que los jóvenes de hoy deberían de fijarse primordialmente en muchachas cristianas, y todavía más específico hablando de nuestra iglesia, de la iglesia a la que nosotros asistimos? ¿Tendrían los jóvenes que fijarse en esas muchachas, o qué opinan ustedes al respecto? Hace poco yo vi una nota, creo que era de la CNN, donde no me acuerdo muy bien, pero creo que habían castigado a una muchacha musulmana por haberse enamorado de un joven cristiano. Oh, wow. Y se hizo muy polémico no recuerdo muy bien, esa nota fue del año pasado, y entonces a mí se me hizo cuestionar ciertas cosas. A veces las iglesias sí te dicen que te tienes que casar con alguien, o tienes que tener un noviazgo cristiano. Si tú ya tienes una novia cristiana, pues es mucho mejor quedarte con alguien que acepte y tengan tus mismos ideales. Pero si en la vida encuentras a una chava que no es de tu misma religión, no es más, si es de otra religión, pero tú ves que tiene buenos valores, respeta tus creencias y todo, pues yo creo que ahí no sería algo que pueda interferir en su relación, porque tanto como no podemos decir que todos los cristianos son perfectos, porque así como hay chavitas cristianas que, ay Dios, son un desastre, y tanto chavos cristianos que son un desastre, poniéndome como ejemplo en mi tiempo de juventud, también hay chavos que no son cristianos y tienen buenos valores, buenos principios. Entonces yo creo que si tú ya tienes una relación con una pareja que es de tu misma religión, pues no te muevas, o sea, y hacen como dice Dave, hacen el match, es tu crush y todo. Pues yo creo que ahí no te debes de mover, tienes que trabajar esa relación hasta que concreten con un matrimonio. Pero creo que no es un impedimento, siempre y cuando uno sabe el estilo de persona que hay en el mundo, como dice la experiencia del Johnny, cuando vio que ella era a antros, ya cuando sabes que va a antros, que toma alcohol, que se mete sustancia, y tú todavía, o sea, no quiero satanizar eso, porque yo conozco chavas también
conocido en el paso del tiempo que van a fiestas y no por eso son que se anden metiendo con hombres y todo, o sea, hay de diferentes a diferentes. Pero yo creo que es como un, ¿cómo se le puede decir? Un tabú. Sí, como un tema que la gente no quiere mencionar, hablar. Que no quiere mencionar y pues no se la quiere complicar. No se quiere complicar de que no, pues mejor cásate o ten un noviazgo con alguien que nosotros conozcamos y no te la compliques. Pero pues hay de personas a personas, no sé. Yo quería añadir algo que sí es verdad con lo que dice Junior. A lo mejor, y digo, no vamos a interponer nuestros propios ejemplos ahorita porque yo creo que eso sería poco objetivo, ¿no? Decir, porque a mí me tocó, porque yo entonces, yo diría que primordialmente si tú eres un joven que estás tratando de conocer a alguna muchacha, sí, yo diría que primordialmente y por lógica incluso diría que lo mejor sería es que si tú conoces a una muchacha cristiana, incluso muchacha que va a tu misma iglesia, yo creo que no necesitas buscar nada más. Si esa muchacha cumple con, no sé si requisitos, porque no deberían de haber requisitos, pero cumple con ciertos aspectos que tú realmente puedes notar, a lo mejor eso ya sería otro tema de qué aspectos realmente deberíamos de buscar en una muchacha para saber si es la indicada o no, pero si tú notas que esa muchacha tiene algo de especial, que tiene algo diferente, y como decía Junior, ¿no? Hay muchachas cristianas que realmente pues se podría hablar mucho de ellas desde un punto de vista malo, ¿no? De que no son precisamente tan cristianas como parecen, porque el estigma de ser cristiano realmente no tiene nada que ver con la personalidad. Yo creo que hay mucha gente que va a la iglesia, ¿no? Lo decimos todos, va a la iglesia y se persignan, dicen algunos por allá, ¿no? O que cumplen con su devoción aparentemente, pero pues detrás de todo eso realmente no sabemos cómo esté. Pero yo pensando en esto, me puse a reflexionar que en el transcurso de la escuela, los años de la secundaria, la prepa, al menos yo diría que pude conocer uno que otro, tal vez no un montón, pero al menos uno o dos muchachos que aunque no eran cristianos, sus valores los representaban muy bien. Y me pongo a pensar realmente, y tanto como yo a lo mejor desde mi punto de vista como cristiano diría, oye, los hombres en el mundo, ten cuidado. A una muchachita, por ejemplo, una muchacha cristiana, dándole un ejemplo, diría, no, ten cuidado. Pero en realidad conocí al menos uno o dos muchachos que no tenían nada que ver con el cristianismo, que hablaban, quizá habían conocido a Jesús de alguna forma, lo que sea, pero no pertenecían a ninguna religión en específico, y que realmente incluso muchas veces yo decía, oye, me gustaría ser como él, o me gustaría hacer lo que ellos hacen. Especialmente me acuerdo de un amigo que de hecho él está casado, ya lleva varios años de casado, de hecho se casó muy joven y creo que hasta la fecha tiene un hijo, no sé si ya tiene más hijos, pero sabía que tenía un hijo. De verdad, muchachos, me acuerdo muy bien de él, yo estaba en primero de preparatoria y pues era un muchacho alegre, me acuerdo que era muy, muy alegre, hablaba con todos y era un muchacho bastante limpio, a lo mejor tendría sus cosas malas y todo eso. Y pues claro, no era cristiano como yo, sin embargo, yo me acuerdo que yo cuando yo lo veía y lo observaba y me daba cuenta de cómo sonreía con todos y cualquiera que le hablaba, él enseguida le sacaba plática y no sé, a ustedes les ha tocado seguramente este tipo de personas en la escuela que simplemente todos se encariñaban con esa persona, a todos les caía bien porque tenía esa chispa, ¿no? De ser una persona especial. Y de verdad, muchachos, yo me acuerdo que por mucho tiempo yo decía, wow, a mí me gustaría ser como este muchacho, como este amigo. Entonces, bueno, para no hacerlo tan largo, yo creo que vuelvo a lo mismo. Si tú eres un jovencito, una jovencita y ya conoces a alguien a quien tú estás frecuentando dentro de tu misma religión, de tu iglesia, y que realmente crees que tiene esa cosa especial, yo creo que ahí te puedes quedar, es algo bueno. Pero tampoco decir así como una pedrada de que si vas afuera y consigues, no si vas afuera, si encuentras a alguien
digamos, accidentalmente, que no sea de tu iglesia, que no sea religioso, tampoco los podemos manchar a todos y generalizar diciendo que pues no valen la pena, ¿no? Porque entonces ahí sí ya sería, creo que sería un poco... De hecho, no sé. Quiero poner así en contexto lo que dije y pensándolo bien. Tampoco podemos decir, o si ves a alguien que va a una fiesta o algo, decir que ya esa persona no te conviene. Sí. Porque yo, o sea, hablando bien, yo conozco personas o chavos o chavas que van a fiestas y normal, o sea, no hacen cosas indebidas. No sé hasta en qué punto podría defender, porque prácticamente yo he vivido. Oye, Junior, perdón, Junior, que te interrumpa. Pero, ajá. Yo diría, pero oye, ¿no crees que, digo, a lo mejor yo lo veo así, ¿no? A lo mejor es solo un pensamiento. ¿Qué pasaría con aquello de que, ok, sí, pues solo va a las fiestas, pero... no, sí. Yo creo que en algún momento, ¿no? Incluso el mismo hombre puede decir en un momento, sí, solo va a las fiestas, no pasa nada, pero incluso si la otra persona, o hablando hombre y mujer, no solamente hombres, y es que no sabemos si más adelante... Ahorita difícilmente vas a encontrar una chava que no vaya a una fiesta. Hablando... Es posible, ¿no? Pero puede... Saliéndonos de esa burbuja cristiana. Vamos a salirnos de esa burbuja cristiana. ¿Okay? La mayoría ahorita de los chavos y chavas, todos se encuentran en fiestas, carnes asadas. Aquí no vayan a fiestas, muchachos, por el coronavirus, por cierto. Bueno, no vayan a fiestas. Oye, como quiera sigue saliendo la gente, ¿verdad? Sí. Y podemos decir, siento que a veces, no sé, ¿cómo se dice? Ya tanto de sanitizar, ya se me quedó. Satanizamos esas acciones, pero es un buen punto lo que dices, ¿eh? Uno puede decir, bueno, es que nada más va a una fiesta, pero no hace nada mal y todo. Pero sí, o sea, si tú tienes, vamos a hablar en el ámbito cristiano, tú sabes que esas fiestas a veces no te puedes controlar si tomas algo, fumas o de repente llevan alguna sustancia, pues te pueden inducir a una, más si tú no tienes el control y te empieza a gustar eso y el alcohol te empieza a controlar o te empieza a controlar cierta sustancia, ahí te puedes perder. Pero yo conocía, y no voy a decir nombres, pero yo conocí a un amigo que era de la iglesia y él podía acompañarme cuando yo me iba a fiesta. Él podía acompañarme a una fiesta y él no consumía nada, o sea, en cuestiones de tomar o cosas así. No consumía nada. Y yo siento que a él no le afectaba eso. Pero sí hay personas que pueden, o sea, en esas fiestas las pueden, ¿cómo se puede decir? Pueden arruinar su vida. Pueden desviar. Yo creo que depende de la gente, depende de la gente y cómo lo vea. Y no por eso quiero... pero para terminar, porque no quiero que después vayan a decir, no, que Víctor anda diciendo que puedes andar en una fiesta. Yo no digo que anden en una fiesta ni nada, pero hay chavas que van a fiestas porque las invitan y pues no hacen nada malo o individuo, o al igual toman una o dos, pero eso no quiere decir que no tengan valores, porque al igual se pueden regresar. No sé, que he conocido a personas que todavía a las 10 de la noche ya tienen que estar en su casa. Pero ya cuando ves una chava que, no sé, regresa a 5 de la mañana y se vuelve a ir otra vez a tomar y así, uno la va identificando, tanto mujeres como hombres que empiezan, no, vamos a hacer una carnita asada, y empieza la carne asada, no sé, en San Nicolás, aquí en Nuevo León, y ya cuando te das cuenta, el chavo ya anda en la presa a las 6 de la mañana y mandando mensajes de que cáiganle acá a la presa, pues ya te das cuenta. O sea, eso es lo que yo quiero. No sé ¿Ustedes se acuerdan por qué Dios le prohibía al pueblo de Israel que se casaran con alguna mujer que no fuera del pueblo? Sí, ¿se acuerdan? Por sus tradiciones, por los dioses. Yo me acuerdo que específicamente le decía Dios a Moisés, ¿no?, que evitara que pasara eso, porque después las mujeres
de aquellos pueblos pues iban a incitar, ¿no? O de alguna forma, ya saben, yo creo que el hombre ahí, por tratar pero ahí, a lo que iba, bueno, sí, a lo que pero iba ahí era, ¿tú crees que nada más eran las mujeres o también los hombres? No, pero yo pienso porque nada más... Yo pienso que definitivamente, aun cuando no sea solamente la mujer que digamos que esté haciendo todo el embrollo, yo creo que ya cuando hablamos de una relación más compleja como es el matrimonio, a veces incluso cuando tú realmente no quieres hacer algo digamos que por el miedo a fracasar en tu relación, o por el miedo a que algo vaya a suceder, algo mal, a veces como que uno puede llegar a flaquear o adelgazar esa línea de tope que tú mismo te has puesto antes, y dices, bueno, por amor a mi esposa, o por amor a ella lo voy a hacer. Y yo creo que a veces por ahí puede empezar. Es que el problema, y creo que Junior lo dijo, a veces no es que la persona sea mala, es decir, tú puedes conocer a un muchacho, una muchacha inconversa, vamos a decirlo así, y ustedes lo acaban de decir, es una persona de buenos sentimientos, y seguramente que las hay, yo pienso que muchas en el mundo, pero ¿qué pasa con su nicho social? ¿Qué pasa con las experiencias que tú puedes llegar a tener a su lado? Y es lo que me pasó a mí en mi adolescencia. Esa muchacha me quería, era una persona que me llegó a querer demasiado, y yo igual, pero por yo querer ser aceptado en su núcleo social, pude haber perdido el rumbo, pude haber desperdiciado mi adolescencia. Entonces, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? No es que migrar a las moabitas o a las amonitas, sino el peligro era precisamente que ellos empezaran a adorar a otros dioses extraños. Sí, entonces, como dicen ustedes, no es de juzgar a la persona inconversa, sino simplemente saber que Dios por algo no permite ciertas cosas. Ahora, no es una regla que no pueda tener sus excepciones. Está el tema de Moisés, ¿no? El mismo Moisés se casó con una mujer que no era de una mujer que no era israelita. Pero ¿qué tal Ruth? Una mujer de buenos sentimientos, que dice la Biblia que por seguir a su suegra llegó a ser no sé qué parentesco, pero llegó a ser de la línea directa de donde nació el rey David, sí, y donde vino Jesucristo. Entonces yo creo que aquí, cuando yo experiencia con esa muchacha, con esa novia, si ustedes se dieron cuenta, yo no dije que ella era la mala, sino los sentimientos que empezaron a aflorar en mí por empezar a andar con una muchacha que no me convenía. Ahora, y eso, de eso es el tema, de cómo detectar a tu pareja ideal. Sí. Y es lo que dice John. Si John se dio cuenta que esa persona, aunque le gustaba y todo, estaba cambiando su forma de ser, ahí son las alertas. Y yo creo que eso es muy importante, ver las alertas de que si por amor a ella estás cambiando ciertas cosas que tú sabes que son malas ante los ojos de Dios, yo creo que ahí... Exacto. En realidad el problema no era la muchacha, sino era yo mismo, que me estaba inclinando hacia esos deseos de ir a ciertos lugares, de probar experiencias. Entonces esa muchacha no me convenía a mí. Ok, aquí se trata de lo que te conviene o no, y solo Dios sabe qué es lo que te conviene. Hoy, gracias a Dios, tengo una esposa igual, ustedes saben, cristiana, hija de personas que fueron pastores. Estoy felizmente casado, gracias a Dios, me ha ido bien en la vida. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera escuchado o percibido esas alertas, como dice Junior? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho, no, pues es que yo quiero a esta mujer, y me hubiera portado de una manera rebelde y obsesiva, y me hubiera quedado con ella? Yo creo que mi futuro no hubiera sido el mismo, y no era lo que Dios quería para mí. Pero como digo, hay excepciones. Es probable que Dios pueda poner una muchacha o un muchacho que no sea cristiano en tu vida, y gracias a ti tú seas el canal para que esa persona se salve. Entonces,
no es si la persona inconversa es mala o no, sino se trata de lo que nos conviene a nosotros mismos. Ahora, la Biblia sí, yo creo que sí nos da cierta luz en este tema, y pues siendo cristianos no debemos de apartarnos de ese consejo. Pues el apóstol Pablo sí nos manda a no unirnos en yugo desigual. Entonces, yo creo que no es una regla que no pueda tener excepciones, porque podemos llegar a caer en el extremismo y de decir, empezar a satanizar a todas las personas inconversas, y yo creo que eso es hasta peor que lo anterior. Yo siento que, como ustedes dijeron al principio, si Dios nos da la bendición de conseguir una persona cristiana, una persona que sea de nuestras mismas convicciones, pues qué bueno, pero no va a ser el caso de todos, y ustedes son el ejemplo de eso. Gracias a Dios, ustedes, Dios les puso en a sus esposas, y ninguna de ellas es de nuestra iglesia, y gracias a Dios. Sí, yo, bueno, saliendo un poquito del tema, pero igual referente a lo mismo, quería mencionar algo cuando Junior decía acerca de lo de las fiestas. Yo me puse a analizar, y creo que eso es importante decirlo. Diría que en algún momento me daría vergüenza mencionar esto, pero yo creo que es algo que me gustaría mencionar para jóvenes o para muchachos inexpertos que pues obviamente no, que apenas están empezando en este tema y que les interesaría conocer. Para mí, por ejemplo, el tema de ir a una fiesta, ¿no? Yo pienso que muchas veces, o yo personalmente, yo siento que si yo supiera que mi esposa está yendo a una fiesta, incluso si no hubiera nada más allá, que yo nunca hubiera tenido ni siquiera una sola razón para pensar que ella va a hacer algo más en una fiesta, yo creo que es yo creo que no necesitas ser tan sabio, o no necesitas ser una persona súper poderosa o súper inteligente para que en algún momento no te llegue a pasar por la mente, oye, ¿qué tal si a lo mejor no ella, pero alguien más? O también hablando en el caso de mujeres con hombres, tal vez no el muchacho va a cometer algo, pero alguien más puede influenciarlos y al final cometer algún error, ¿no? Y les voy a decir algo que es todavía más peligroso. Yo siento que desde mi punto de vista, Johnny mencionó que gracias a Dios, a tanto a Junior como a mí, pues creo que tuvimos, vamos a decir, es una bendición. Todas las esposas obviamente son bendiciones y todo eso, pero digamos que tuvimos esa bendición de que aun cuando nuestras esposas no pertenecen a ese nicho espiritual o religioso, pues yo creo que nos ha ido bastante bien porque Dios así lo ha permitido. Pero yo quería mencionarle esto para los jovencitos, que tienen que tener mucho cuidado incluso con las cosas que creen que ustedes no van a sufrir, o que ustedes, no me va a afectar. En algún momento estos pequeños detalles pueden convertirse en montañas gigantescas que destruyan por completo lo que ustedes en algún momento pensaron que no era tan importante. Volvamos al punto de que está bien, no podemos generalizar. Decía Junior que yo también, como él dice, a lo mejor yo nunca frecuenté o nunca he frecuentado y no pienso hacerlo, fiestas ni nada por el estilo, pero sí conocí a muchos muchachos que yo escuchaba en la escuela, ¿no? Que fuman, ¿no? Oye, que se drogan o que consumen alcohol y todo eso. Y al final eran precisamente las personas en las que yo decía, oye, qué personalidad, qué buena persona es, ¿no? Y a veces los que parecían más tranquilitos resultaban ser los peores, ¿no? Entonces, pero sí, yo quisiera dar ese consejo para jovencitos. Si ustedes ven que esa pequeña cosa que no es agradable ante los ojos de Dios, ir a las fiestas o tomar alcohol o fumar o hacer cualquier otra cosa ilegal o que esté fuera del orden espiritual o de lo que Dios demanda, no podemos juzgar a la persona tan deprisa, pero sí deben de estar muy conscientes de que esa pequeña cosita que a lo mejor ustedes quieren como que ocultarla, como se dice, ¿no? Ocultar el sol con un dedo y pretender que no les va a afectar porque tal vez ustedes son muy fuertes y son irrompibles y son poderosos. Al final
sabemos que esas pequeñas cositas pueden destruirlo todo, muchachos. Y yo creo que la verdad nadie quiere o nadie quisiera estar en los zapatos de un hombre o una mujer que por haber omitido estos pequeños detallitos al final, no sé, termina mal su relación, ya como dirían ustedes, ¿no? Casados, se divorcian, y yo creo que va a ser una de las experiencias más horribles en la vida del ser humano. Y pues eso es todo. Mira, así como se llama el título del podcast, cómo detectar a tu pareja ideal. Ustedes saben todo lo que yo viví, y gracias a Dios todavía me casé, y después de casarme fue que regresé a los caminos de Dios, y gracias a Dios hasta aquí todavía Dios me ha mantenido ya más de 8 años. Cuando yo ya quise ver con quién quedarme y con quién ya tener una estabilidad, yo vi muchas cosas. Yo tuve muchas novias, las conocí en fiestas, muchos saben, y hasta hay un lema entre los jóvenes, no sé, de que nunca te enamores de alguien en una fiesta. Ese es de cajón. En un antro o algo, no puedes salir que enamorado de alguien, porque si vas en un antro ya sabes a la raza a lo que va. Entonces yo lo primero que detecté para ver si era mi esposa ideal o la pareja ideal fue saber cómo eran sus padres. O sea, sí, yo me acuerdo una vez que le dije, no, quédate, no, es que mi mamá me va a regañar, me decía. Y dicho y hecho, su mamá le marcaba a las 9 de la noche, oye, ya, quiero que te vengas. O sea, estaban al pendiente. O sea, ya ver eso, de que sus papás le ponían atención a su hija, era como que, o al igual, o puede ser también tanto hombres, que el que le tomen esa atención, pues tú te vas dando cuenta de los valores que tienen sus papás. Lo primordial es ver los valores de sus papás, porque todo lo que se aprende es desde casa, y dependiendo cómo es su papá y su mamá, va formando los valores. Ya después uno de grandes es el que toma las decisiones, pero ese es un factor fundamental de que yo dije, yo no quiero andar con alguien que ande en fiestas, y así fue como conocí a Kenia, y dije, no manches, cuando yo la conocí acaba de cumplir 18, me acuerdo. Un pollito. Entonces, sí, y yo dije, ¿cómo que los 18 no sales? Y si yo conozco chavas de 16, 17 que ya andan en fiestas y todo, y todavía a ti de 18. Entonces yo noté eso, y yo vi del que no le gustara ciertas cosas, que fuera, lo primero para un hombre es checar el interés, o sea, qué tan interesada es una chava, porque hay chavas que la verdad... Oye, Junior, ya te estás saltando al siguiente episodio, ¿no? Ok, bueno, ese no lo vamos a tocar, pero hay que tener muchos cuidados en esos puntos. No, yo pienso que ese sería, bueno, a lo mejor ya me gustaría de verdad hacer un siguiente episodio donde habláramos sobre qué cosas como hombres o mujeres cristianos, jóvenes jóvenes, mujeres y hombres podrían utilizar, de acuerdo a lo que nosotros hemos experimentado, como posibles alertas o situaciones que podemos nosotros utilizar como una pista para determinar, oye, esta persona realmente vale la pena o no, tanto sea cristiana o no sea cristiana. Eso no, yo creo que no a veces no vale mucho, pero ahí con ese primer consejo yo diría que por ahí sería como la raicita, ¿no? De todo este complejo. Sí, porque bueno, a mí me bajonearon, la verdad, demasiado dinero. Y al fin y al cabo nunca le gusté, ese fue el problema. Y me acuerdo que cuando yo iba con Kenia, y yo era así de bien mentiroso, de decir, es que no traigo dinero, a ver qué decía, y me acuerdo que... Clachando a la sierva. Compramos unos sándwiches y un tan y ya. No. Sí, neta, yo les hacía eso porque yo ya había salido de una relación así, de tanto interés, y yo no quería eso. Tampoco soy una persona rica de que traían tanto dinero, pero sí, o sea, la chava era de que cuando no tenía dinero pues no nos veíamos, y cuando teníamos dinero y que llegaba ahí bien la pachocha, era de que ay, mi amor, vamos acá, y mucho felicidad y todo.
Y eso fue un punto el también. Interés, el interés es algo que corroe mucho en estos tiempos a algunas relaciones. Pero eso podría ser ya en otro tema. En otro podcast, como dice Dave, vamos a hacer una serie de cómo detectar a tu pareja ideal. ¿Cómo se tituló, Junior, nuestro podcast? ¿Cómo detectar a tu pareja ideal? Yo creo que con esto abrimos un preámbulo ya para empezar a hablar de experiencias y algún tip. Me gustaría, al igual que, no sé, que participara alguna mujer, o voy a hacer una encuesta en Instagram. Nosotros creo que, obviamente, creo que todo lo que de lo que hablamos está basado en nuestra experiencia como hombres, ¿no? Pero yo creo que definitivamente la experiencia de la mujer va a distar muchísimo, no muchísimo, pero sí va a ser diferente su punto de vista al que nosotros tal vez tengamos. Y al igual nos acabarían, la verdad, con tanta inteligencia de una mujer. Pero yo creo que sí, yo creo que lo primordial es ver cómo es la persona por dentro, ver su forma de ser, cómo actúa contigo y cómo observarla, cómo actúa con sus amigos. Tampoco así de que estés ahí al acecho, pero te puedes dar cuenta. Dijiste algo que no estés en ese grupito y ver cómo ella actúa, y ahí puede ser Dijiste algo importante, Junior. Dijiste que uno se debe de fijar en el trasfondo de su familia, y eso es una de las cosas que los especialistas es un buen punto. Identifican, o más bien que les hacen ver a las personas que están buscando pareja. Ve a ver cómo esa persona trata a su familia, a sus padres, y ahí te vas a dar cuenta realmente quién es esa persona, ¿no? El trato, cómo trata a su familia, a sus padres. Eso dice mucho de una persona. Los valores, pero bueno, yo creo que ya con esto terminamos el primer episodio de cómo detectar a tu pareja ideal. Podemos en el segundo episodio hablar de qué cosas pueden ser alarmantes en una relación. Ya cuando yo creo que el próximo podcast es ya cuando tienes una relación, ¿qué puede ocasionar ahí la ruptura, o qué puede ocasionar la alarma? Yo diría que el siguiente, Junior, debería de ser simplemente como que ¿qué cosas puedes utilizar a tu favor para determinar si esa persona es una persona con la que tienes futuro o no? O sea, el tóxico y la tóxica. El tóxico. Yo creo que hay mucho material. Antes de saltarnos ya a una relación. Sí. En el matrimonio todavía quedan muchos puntos que hablar interesantes. Pues bueno, entonces yo creo que con esto cerramos. John, ya para finalizar, ¿qué puedes darnos como consejos? A la gente hablamos en que John no es que nosotros no seamos maduros, la verdad, guiño, no somos tan maduros como el John. Bueno, yo me considero, a mí me gusta escuchar los consejos de John, de Dave también, pero siento que John yo lo veo, no sé, Dave, yo lo veo como nuestro líder aquí como nuestro, ¿cómo se llama cuando haces un debate? El mediador. El mediador. Sí. El John. Entonces, pues bueno, yo me quedo mucho con eso que identificamos, que solamente la persona que puede saber qué es lo que nos se me fue la palabra, cuando una persona realmente es para nosotros. David, ayúdame. Ideal. ¿Qué? ¿Cómo fue el título ideal. del pareja ideal? Okay. ¿Cómo detectar a tu pareja ideal? Si hay una persona que sabe lo que realmente necesitamos, es Dios. Es Dios. Entonces, yo tengo una experiencia, un testimonio que desde que yo tuve como 13, 14 años, yo empecé a orar a Dios y le decía que cuando yo fuera a tener una esposa o elegir a la persona que iba a pasar el resto de mi vida, iba a pasar el resto de su tiempo conmigo, que fuera Él el que la eligiera por mí.
y era una oración que yo constantemente hacía. Y desde los 13. Desde los 13 años yo le empecé a pedir a Dios. Está saltando al otro tema. Entonces, me quedo a los 21. No, es broma, es broma. Y con esa idea, muchachos, de que Dios es el único que sabe qué es lo que nos conviene a nosotros. Esa era la palabra que quería buscar. Entonces, pongamos siempre nuestra confianza en Dios y nos va a ir bien. De acuerdo. Okay. Una pregunta, nada más ya para finalizar el tema. ¿A los cuántos años creen que ya deberías de tener un verdadero noviazgo? ¿A los cuántos años? Eso es una buena... Contestamos en el siguiente... En el siguiente podcast. En el siguiente podcast ponemos una pregunta. ¿A los cuántos años crees que ya se debe de tener un verdadero noviazgo? Ok, pues muchas gracias, amigos, por haber escuchado otro podcast más de Plática con Sentido y por habernos, ahora sí podemos decir, por habernos visto a todo color y ya nos conozcan. David, levanta la mano. Aquí estoy. John, pues ya lo conocen y nos vemos en un podcast más. Así que bendiciones.